Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a esta nuestra charla de planeación y control de proyectos. En esta tarde nos acompaña nuestro conferencista, el ingeniero José Arturo Rodríguez. Buenas tardes, José Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Norma. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces José Arturo nos va a hacer una charla de más o menos una hora en la que nos habla de la importancia de la planeación y control en los proyectos. José Arturo es ingeniero de sistemas y magíster en ingeniería de sistemas y computación. Tiene más de 27 años de experiencia profesional en Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Perú, México. Es vicepresidente de Desarrollo y Educación del capítulo Colombia del PMI, formulador de proyectos CITEL, proyectos en salud, banca y seguros, logística, consumo masivo, venta directa, gobierno, aerolíneas, y es profesor de planta de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Es Project Management Professional, es certificado en Ágil y es certificado y es profesional en Business Analysis del PMI. En esta charla, entonces, como les contaba, el ingeniero nos va a hablar de la importancia de la planeación y programación de los proyectos, de cualquier tipo de proyecto. Entonces, esta charla pues está siendo grabada, la vamos a enviar, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube de la escuela. Les enviamos el link a las personas que se encuentran en la charla y también les enviamos la presentación que nos va a compartir el ingeniero José Arturo Rodríguez. Al final de la charla tendremos una sesión de preguntas. En las preguntas ustedes las pueden ir consignando por el chat y las realizamos al final a nuestro conferencista. Y pues sin más preámbulos, le damos la palabra al ingeniero José Arturo Rodríguez. Gracias, Norma. Bueno, quiero confirmar si ya me pueden ver. Listo. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por este tiempo que nos permiten para llegar a ustedes con este tipo de contenido. Es para la escuela importante hacer difusión de todo lo que trabajamos y desarrollamos en la escuela, y sobre todo tener la oportunidad de acercar estas buenas prácticas que hemos podido recopilar en la escuela, todo el conocimiento que llevamos, ponerlo a disposición de la comunidad y de la sociedad. Sin más preámbulos, y gracias a Norma por la presentación muy apropiada y resumida, realmente lo que buscamos con esta conferencia, con esta charlita, es tratar de acercarlos y darles, digamos que, algunos elementos de contexto para que podamos conocer desde el punto de vista de proyectos qué es lo que nosotros concebimos y digamos que las grandes organizaciones conciben como planeación y control de proyectos. Para esto, digamos que creo que es importante ponernos en un contexto común, y es la definición de los proyectos. ¿De dónde salen los proyectos? ¿Qué es esto que nosotros llamamos proyecto? En general, nosotros hoy en día, yo creo que todas las empresas, y más en estas circunstancias coyunturales que estamos viviendo, pues las empresas tienen dos desafíos grandes a enfrentar. Estos desafíos, digamos, buscan, pues sobre todo, pues la supervivencia de las compañías. ¿Qué tienen que hacer las compañías para poder seguir adelante? Pues uno es mantener las operaciones, es decir, todo lo que es su negocio tradicional, lo que son sus ventas, su propia operación de construcción, porque uno diría la consultoría de compañías de ingeniería que hacen desarrollos de diseño, todo esto que es ya parte del rodaje natural de la compañía, pues necesita mantenerse estable, mejorar, digamos, alcanzar los objetivos y las metas que se proponen como parte de la operación. Entonces, esto es un reto en las condiciones actuales, pasadas, futuras, que siempre han tenido
las compañías, cómo hacer para que su negocio siga hacia adelante. La marca, mantener la lealtad de la marca de los consumidores, la productividad de todos los colaboradores, la confianza del mercado en sus resultados. Esto es lo que comúnmente se llama correr el negocio como es debido. De otra parte, como el mercado y las condiciones son cambiantes, pues las empresas se ven obligadas a empezar a pensar en transformación de operaciones. Y esa transformación de operaciones del negocio se abordan para poder tratar de darle sobrevivencia a la compañía y tratar de hacer la compañía más competitiva en el futuro. Con todos los desarrollos que nosotros hemos venido experimentando en las últimas décadas, pues es claro que tenemos que identificar qué opciones hay en la compañía para poder ir adelante y seguir satisfaciendo necesidades que todos los días cambian en el mercado de parte de los consumidores. Transformar operaciones, nos implica que nosotros deberíamos tener una introducción de cambios en el negocio. Y básicamente, digamos que todo lo que nosotros conseguimos como proyectos es el vehículo que tenemos para poder implementar esos cambios en los negocios, cualquiera que sea el cambio que nosotros tenemos. Una compañía constructora que se dedica a hacer las construcciones, pues cada uno de los proyectos es nuevo y requiere, como parte de mantener sus operaciones, desarrollar nuevos proyectos de capital o infraestructura. Una compañía que se dedica a fabricar productos de consumo masivo requiere renovar sus productos para que sean más atractivos y cumplir nuevas expectativas de sus propios consumidores. Y todo esto es lo que nosotros denominamos transformar operaciones. En general, cuando tratamos de transformar operaciones, se suscitan cambios y la manera de llevarlos a feliz término dentro de una compañía es a través de un proyecto. Los cambios tecnológicos empresariales se aceleran y pues cada vez es más requerido desarrollar más proyectos, porque ya digamos que se ha probado que cuando ponemos estos desafíos, estos retos de transformar las operaciones bajo la lupa de la gerencia de proyectos, pues hay una mayor probabilidad de alcanzar éxito. Entonces, por eso nosotros acá vamos a definir que los proyectos son el medio por el cual facilitamos el cambio, ¿ok? Y aunque muchas de las habilidades de la gerencia de proyectos ya están implícitas dentro de las organizaciones, la dirección, el control, pues lo cierto es que en la gerencia de proyectos hay unas diferencias muy particulares respecto de cómo se hace la gerencia natural y normal de una compañía o de un área. Y eso, digamos que dentro del ámbito de las empresas, pues nosotros lo que debemos es enfocar en cómo gestionar el negocio desde el punto de vista del trabajo del proyecto, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a ver de que hay unas actividades y unas tareas específicas en proyecto, porque son muy particulares las características de los proyectos, podemos entender que hay, digamos, elementos que requieren una atención especial que los diferencia de las operaciones de la compañía. En términos generales, el proyecto es una organización temporal que se crea con el propósito de entregar uno o más productos, servicios o resultados de negocio y que se han establecido en un caso de negocio. Esto, el caso de negocio, es lo que nosotros conoceríamos como los estudios que se resumen en el caso de negocio, que nos indica qué debería hacer la empresa en los próximos 2 años, en los próximos 3 años, qué nuevo producto podríamos desarrollar, qué cambio en la estructura organizacional deberíamos hacer, por qué lo deberíamos hacer, cómo está la competencia. Acá en el caso de negocio nosotros lo que planteamos es el racional, el por qué de una iniciativa vale la pena iniciarla para poder generar los cambios que necesita el negocio. ¿Qué característica tienen estas actividades particulares que denominamos proyecto? Pues que ellos son los que nos llevan a desarrollar un cambio dentro de la organización. Lo que nos lleva a que, como son cambios, y los cambios, digamos, una vez que se implementan, deberían, digamos, ser sostenibles independientemente, entonces ese proyecto que trata de implementarlos tiene un periodo limitado de vida, es temporal, tendrá una fecha de inicio y una fecha de final. Deberían ser únicos, o sea, los proyectos deben entregar unos resultados específicos que cumplen con las expectativas del caso de negocio. Como son proyectos que buscan generar cambio y son nuevos, son productos únicos, ¿listo? Entonces nos va a generar incertidumbre.
¿Será que sí el proyecto nos puede solucionar el resultado una vez que finalice el proyecto? ¿O qué va a pasar durante el proyecto que nos pueda impedir seguir adelante? Esas incertidumbres, que generalmente los conocemos como riesgos en los proyectos, pues son inherentes a este tipo de actividades, a todo lo que tiene que ver con esa organización temporal que busca crear o entregar un producto, servicio o resultado que nos ayude a alcanzar metas. Eso genera incertidumbre o riesgos. Y adicionalmente, pues digamos que el hecho de que es una organización que se construye, que se organiza, que se forma para desarrollar unas tareas específicas y puede afectar muchas áreas de la organización, o el producto que se está construyendo requiere muchos perfiles de profesionales. Entonces se nos convierte en que el proyecto es una organización multifuncional, muchas personas de diferentes campos de conocimiento que tienen que participar en el proyecto. Esto es básicamente, digamos, como las características como estamos viendo los proyectos hoy en día. Pero ¿qué es de particular lo que tiene este tema de proyectos con respecto a las operaciones? En los proyectos nosotros tenemos unas funciones muy particulares y hay algo que se llama la planificación. La planificación para eventos y actividades finitas, porque recordemos que de lo que vimos anteriormente, ese proyecto tiene un periodo de tiempo en el cual se debe desarrollar una fecha de inicio y una fecha de fin. Y en esos límites nosotros deberíamos planificar todo lo que queremos obtener en ese proyecto, que es diferente de la planificación de las operaciones. La planificación de las operaciones siempre estamos controlando cómo podemos ser más eficientes, pero en la planificación de proyectos nosotros debemos decidir cuáles son las actividades primero que debemos desarrollar, y después de eso sí mirar cuál es el orden apropiado para que nosotros podamos asegurar que todo lo que debemos entregar en el proyecto se desarrolle en la secuencia apropiada, con los recursos apropiados, en los costos razonables y, digamos que disminuyendo la incertidumbre que podríamos tener en la ejecución de esas tareas. Esos proyectos en general tienen como gerentes de proyectos, nosotros lo que hacemos es una delegación de tareas en los equipos de trabajo, y esos equipos son sujeto de seguimiento y control. ¿Qué hacen esas personas dentro del proyecto cuando están desarrollando las actividades propias que se planificaron? ¿Okay? Ahí hay un tema importante, porque esto se convierte en una actividad que crea mucha autonomía sobre los equipos de trabajo que están trabajando en el proyecto. Esas organizaciones multifuncionales donde podemos tener consultores de diferentes ramas, o podemos tener personas contratistas que están entregándonos ciertas partes del proyecto. Entonces necesitan un seguimiento y un control. Entonces hay una planificación y un seguimiento y control que son muy particulares del tema de proyectos. Tenemos que estar supervisando la motivación de los interesados, ¿listo? Lo que llamamos los stakeholders, los que nos están patrocinando el proyecto, las personas que van a recibir el producto del proyecto, los debemos estar monitoreando para ver cómo están viendo los resultados parciales que vayamos obteniendo en el proyecto. Entonces, ahí hay unas actividades adicionales que son fuera de lo común, digamos que de lo que son las empresas. Las empresas buscan generalmente sus clientes y miden mucho el ambiente del cliente, cómo está viendo sus productos, y al interior de la organización, el clima organizacional. Acá nosotros vemos no solo lo que es el ambiente del propio personal que está trabajando con el proyecto, sino de todos aquellos que pueden ser afectados positiva o negativamente por los resultados del proyecto y en su desarrollo. Ese proyecto está limitado en el tiempo. Si está limitado en el tiempo y tiene una organización que se ha estructurado, pues espera que puedan tener unas metas de desempeño esperadas, ¿sí? Como tal, estará establecido sobre aquellas actividades que ya están planificadas, pero hay que mantener igualmente unos controles que nos permitan ver si el proyecto va bien en cuanto a tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos. Beneficios y riesgos, digamos, los beneficios establecidos en el caso de negocio, que me parece que es importante resaltar que es allí donde nosotros estamos estableciendo, en el caso de negocio, en el racional, es donde estamos estableciendo qué es lo que espera la compañía con esa nueva iniciativa que está tratando de desarrollar. En este sentido, entonces, digamos que en esos proyectos, pues nosotros tratamos de revisar cuáles van a ser los costos del proyecto, los estimamos, hacemos unos forecasts para poder establecer qué podrían ser los costos del proyecto, establecemos unas líneas de tiempo, establecemos unas calidades que debe entregar ese proyecto, el alcance específico es el que deberíamos hacer en el proyecto, los beneficios y los riesgos, digamos que son variables
que deberíamos tener siempre en la mira para poder controlarlas, monitorearlas y controlar. Monitorear es decidir cuáles son las medidas que tenemos actualmente y controlarlas es si esas medidas que obtuvimos no están de acuerdo con lo que nosotros estábamos esperando, qué acciones podemos tomar cuando estamos dirigiendo o gerenciando un proyecto. En este sentido, entonces, como ya tenemos unas restricciones de tiempo, alcance, unas expectativas de unos beneficios, unas variables propias, que es la organización, lo que queremos construir, cómo lo vamos a construir, pues realmente nosotros tenemos que entrar a revisar cómo planeamos esto, cómo planeamos una organización de personas que van a hacerse cargo de la construcción a través de una serie de actividades de consolidar esa idea que se tiene de proyecto, de entregarle de proyecto, cómo se puede empezar a materializar, cuáles son las secuencias de tareas que debemos hacer, quiénes la deben hacer, cuánto nos puede costar, cuál es el tiempo mínimo que nos vamos a tardar en el proyecto, qué cosas podemos hacer en paralelo. Una serie de variables que debemos identificar y, digamos, ir documentando y aterrizando. Y esto lo hacemos en la planeación. Y la planeación para los proyectos pues, nos indica que nosotros deberíamos tener una concepción de cómo podríamos elaborar el producto del proyecto, eso es una parte conceptual. Esa planeación igualmente, como es sobre un producto que es nuevo y que puede tener ciertas incertidumbres, pues nos obliga a que pueda ser dinámica, es decir, reaccionar en el tiempo para poder volver a poner en curso el proyecto, volverlo a, digamos, a poner en condiciones para que podamos garantizar o aumentar la probabilidad de éxito de hacer y cumplir las expectativas. Es cíclica e interactiva. La planeación, digamos que no es que yo haga una planeación y esa quede establecida, sino que en determinados momentos y de acuerdo al proyecto nosotros vamos a tener que estar, digamos, revisando continuamente o en periodos establecidos de acuerdo al plan de gerencia qué es lo que debemos estar planificando. Y con esta planeación, pues digamos que nosotros deberíamos estar en capacidad de resolver algunas preguntas. Básicamente son las preguntas de qué es lo que debemos hacer, quién lo debería hacer, cuándo, cómo y cuánto nos costaría. ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿Cómo vamos a ejecutar ese proyecto? ¿Cuál es la constructability que podemos tener disponible para poder hacer la realidad ese proyecto? ¿Quién va a hacer realidad? ¿Cuál es el equipo de trabajo? ¿Cuál es esa organización? ¿Cómo vamos a estructurar esas jerarquías de trabajo, esas redes de trabajo para que nosotros podamos hacer realidad el proyecto? ¿Qué fechas tenemos de inicio y de fin para cada una de las actividades que van a desarrollar esas personas? ¿Sí? Y con todo esto, pues finalmente poder empezar a tener una aproximación mucho más certera de cuánto nos va a poder costar ese proyecto. Ahí está la esencia de la planeación. Básicamente, para poder ver un ejemplo de una planificación, pues nosotros nos basamos desde el punto de vista de proyectos en algo que definimos como el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué es este ciclo de vida del proyecto? Son las diferentes etapas por las que un proyecto puede pasar. Este es un ejemplo de un ciclo de vida de proyecto para un, digamos, tipo de producto específico. Aquí hablamos, por ejemplo, del tema de qué puede ser unas etapas por las cuales una construcción que nosotros quisiéramos desarrollar, cuáles serían las etapas que podrían ser propuestas para poder, desde una idea de hacer una construcción hasta entregar el producto final construido habitable o usable para lo que esté establecido en el caso de negocio. Entonces, en la parte de concepción que tendríamos, los estudios de factibilidad, podríamos igualmente tener y desarrollar los análisis económicos, podríamos identificar inicialmente los riesgos que podríamos tener. Estos estudios nos dan, digamos, el contexto para empezar a establecer las viabilidades. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos construir? ¿Dónde lo deberíamos hacer? ¿Dónde debemos desarrollar? ¿Cuál es el cambio que nosotros queremos hacer dentro de una compañía? Finalmente, estos tres elementos y sus diferentes alternativas y su análisis sobre diferentes alternativas, pues nos van a dar, digamos que, el camino para poder hacer una selección de proyecto. O sea, aquí, con base en el caso de negocio, las expectativas, planteamos digamos, las soluciones diferentes que podemos tener, hacemos el análisis económico, el de riesgos, el estudio de factibilidad y finalmente podemos seleccionar el proyecto apropiado. Hacemos una selección y una aproximación de cómo debería ser el proyecto que deberíamos entregar. Si ya tenemos definido un proyecto, entonces deberíamos empezar a especificar qué es lo que debe entregar ese proyecto. Y ese proyecto debería decirnos cómo debe estar organizado el proyecto. ¿Cuáles son los procesos que yo debería tener establecidos dentro de ese proyecto para poderlo desarrollar? ¿Cuál es el presupuesto
que realmente podemos tener disponible para el proyecto que queremos hacer. Entonces, cuando hablamos de organización del proyecto, imaginémonos que hay proyectos donde se requiere la participación de muchas personas y no todas las compañías tienen todos los recursos. Entonces, vienen las variaciones. Empiezas a hacer alianzas con contratistas, empiezas a hacer alianzas con otras empresas y empiezas a mirar quién debería hacer qué cosas, ¿ok? Eso es la organización del proyecto. ¿Qué perfiles y de dónde los vamos a sacar? ¿Quién de todas las personas que requiere el proyecto, de dónde van a salir y cómo van a estar organizadas dentro del proyecto? ¿Quién responde a quién? En la organización del proceso es cómo vamos a empezar a construir ese producto, ¿sí? ¿Qué elementos administrativos o de gerencia nosotros podemos tener disponibles para sincronizar todo el trabajo de esa cantidad de personas que van a estar? Los proveedores, los stakeholders, los propios personas que trabajan dentro del proyecto. Todo esto, digamos que una vez que vamos definiéndolo, pues nos puede ir dando una aproximación de hacia dónde va el presupuesto. Con esta especificación del proyecto, pues nosotros ya podemos ahora sí empezar a decir cómo lo podemos planificar. Y en esa planificación entonces hablamos de un tema que se llama la estructuración. La estructuración del proyecto nos diría que debemos tener un scheduling, una programación del proyecto, ¿ok? Si ya sabemos quiénes van a participar, de qué manera van a participar y cuáles son los límites del proyecto, ahora con esto sí nosotros podemos empezar a pensar cómo podríamos generar la mejor alternativa del proyecto y con esa alternativa del proyecto, qué recursos debemos reservar. Eso es una estructuración de proyecto. Entonces nosotros decimos qué actividades, en qué periodo de tiempo, con qué recursos, materiales, maquinarias y otros costos directos o indirectos nosotros deberíamos trabajar. Y eso nos indicaría para qué fechas nosotros debemos tener disponibles cada uno de esos recursos, materiales, maquinarias, equipos, para poder estar, digamos, listos a construir el producto del proyecto. Cuando esto lo tenemos listo, digamos que a grandes rasgos lo que iniciamos es el proceso de ejecución del proyecto, y en el proceso de ejecución del proyecto pues básicamente nosotros vamos monitoreando todas las actividades que deben estar y que quedaron plasmadas en el scheduling con los recursos que quedaron asignados a esas actividades desarrolladas. Entonces monitorear es ver los avances de esas actividades, controlar es tomar las decisiones a tiempo, planificar y ver hacia adelante qué puede pasar con el proyecto si siguen las mismas condiciones para poder establecer actividades adicionales o correctivos que nos permitan mantener el curso del proyecto. Gestionamos la calidad de los entregables y pues realizamos toda la documentación del proyecto, ¿no? En la medida que nosotros vamos avanzando, cuáles facturas han llegado de los proveedores, qué materiales sí nos han entregado, cuántas han sido las horas de consultoría, cuáles han sido las horas de trabajo, cuáles han la cantidad de horas arrendamiento de maquinaria. Esta parte de configuración, de la gestión de la configuración, nos ayuda a que nosotros podamos establecer y tener de cierta manera un orden sobre toda la cantidad de información que se genera en un proyecto. Cuando estamos finalizando parcial, una etapa de un proyecto, un parcial del entregable o el proyecto total, pues básicamente nosotros estamos terminando el proyecto y aquí nosotros debemos estar evaluando pues qué fue lo que hicimos, ¿listo? Cómo lo hicimos, generamos los reportes finales, verificamos contra lo que nosotros nos habíamos planteado inicialmente, cuál fue las variaciones, por qué tuvimos variaciones, qué hubiéramos podido haber hecho mejor, qué no deberíamos volver a hacer, y finalmente con estos reportes y la aceptación del cliente final del producto que les estamos entregando, pues disolveríamos esa organización que creamos como proyecto. Todas las personas quedan reasignadas o se da por terminados los contratos con los contratistas que estaban, aquellas otras organizaciones o proveedores empiezan ya digamos, a recibir las últimas actividades para poder dar por finalizados sus contratos. Entonces, esto es un ejemplo del ciclo de vida del proyecto. Desde esas ideas en el caso de negocio, desde la concepción del proyecto y qué es lo que deberíamos controlar, esto puede ser un ejemplo de un ciclo de vida de un proyecto. Cada producto puede tener su propio ciclo de vida y eso depende mucho del equipo del proyecto, de la organización del proyecto y todas las variables que podamos tener. Pero si esto es así, nosotros ¿cómo podemos seguir aterrizando? ¿Cómo podemos ir hacia adelante a partir de estos grandes bloques que podemos hacer? Resulta que en la planeación tenemos elementos adicionales. Si ya tengo el ciclo de vida, a partir del ciclo de vida puedo definir algunas otras actividades para ir desmenuzando y haciendo más pequeño ese trabajo que debemos desarrollar. ¿Cuáles son esas otras herramientas? Ejemplo es la EDT o la WS, que es de aquellas
actividades que salen del scheduling, hay unas actividades gruesas, ¿listo? De aquellos entregables gruesos nosotros podemos empezar a descomponer en componentes más pequeños para poder determinar realmente qué debo construir. O sea, no es lo mismo decir, yo quiero construir un producto de software que me permita generar una aplicación que me haga domicilios, y ese es el proyecto grande. Pero hacia adentro entonces tengo que pensar en la seguridad de las personas que compran con tarjeta de crédito, tengo que pensar en cuál es la pantalla, cuál es la opción de los inventarios, y todo eso son componentes grandes. Y como ese proyecto es tan grande, hay una técnica que se llama la EDT o la WS, en la cual a partir de los objetivos del proyecto puedo decir cuáles son los entregables que yo puedo tener, y esos entregables cómo yo los puedo ir dividiendo en grupos de tareas un poco más pequeñas hasta que yo llego a algo que se llaman las actividades. Esas actividades finalmente son las que van a consumir personas, las maquinarias y las materias primas. Para que yo, una vez que yo complete las actividades, puedo completar 2 paquetes de trabajo, o 3 paquetes de trabajo, completo varios otros entregables y voy construyendo de esta manera incremental, ¿listo? Esos proyectos. Acá vemos en algunas aplicaciones cómo nosotros lo podemos ver, el caso de Primavera, cómo se puede evidenciar esa WS que requiere ser construida para poder empezar a entender todo lo que se tiene que hacer dentro del proyecto, cómo lo podemos ir organizando. Si eso es la WS, pues también hablamos eso como producto, ¿listo? O sea, el producto del proyecto, cómo lo estamos haciendo. Pero también necesitamos empezar a organizar a la organización del proyecto. Es decir, esos recursos, esas diferentes contratistas, esa estructura dentro de la compañía, ¿cómo lo podemos hacer? Eso es lo que se denomina la estructura detallada de la organización del proyecto, donde nosotros podemos tener las personas, podemos tener roles, ¿listo? Podemos tener áreas grandes dentro de compañías que se dedican exclusivamente a proyectos de ingeniería, pues tienen muchísimas variaciones de proyecto, entonces pueden tenerlos clasificados y organizados de cierta manera que de acuerdo a esta organización se asignen los proyectos, y con estos proyectos se asignen los roles, y con esos roles se asignen las personas, para poder empezar a identificar cuántas personas van a estar ocupadas en un mes específico, cuál es la carga de trabajo, cómo pueden estar relacionadas esas personas con otros proyectos, cuáles son los skills que yo tengo disponibles dentro de toda mi organización para atender en algún momento ciertas necesidades de ciertos proyectos. Entonces tenemos la organización dentro de la planificación, organizar la estructura detallada de todos esos roles y responsabilidades dentro del proyecto. Si ya tengo lo que es qué quiero construir, que es la WS, con quién lo quiero construir, que es la OS, ahora yo puedo ponerle valores. A esos 2 componentes le puedo poner los valores, y de esta manera nosotros podemos crear la estructura detallada de los costos. Los elementos de costos que yo necesito para que esas personas que necesitan construir algo, que van a consumir mano de obra, materiales y otros costos directos o indirectos, digamos, yo puedo empezar a agruparlos y sobre todo empezar a gestionarlos para poder identificar yo cómo voy en los costos planeados. ¿Cuáles son los costos actuales que yo tengo? ¿Cuál es el costo final que me queda de reserva o que tengo disponible para ciertas actividades? ¿Por qué? Porque yo necesito estar supervisando, monitorear el avance de lo que yo tenía planeado versus lo que yo estoy entregando. Y de esa manera nosotros poder generar las actividades de control para que nosotros, si esto está desviado respecto de lo planeado, pues digamos que nosotros podemos tener la capacidad de tomar decisiones y reaccionar a tiempo sobre los datos que nosotros estemos recopilando. Esto es parte de aquellas actividades que hay dentro de planeación, de cómo lo vamos a hacer, cómo nosotros vamos a empezar a desarrollar esas actividades. Entonces, si yo ya tengo la planeación, digamos que ya tengo todos los contextos, pues lo que necesito ya es, con ese scheduling, empezar a materializarlo en algún tipo de herramienta de secuencia de tareas, en un orden que nosotros podamos estar desarrollando para, digamos, controlar y monitorear ese proyecto. Poner la lógica de acuerdo a las restricciones, al tipo de producto, a las personas que tenemos, la disponibilidad de horario de las personas, la disponibilidad de horario de los contratistas, qué es lo que está pasando, la disponibilidad de horarios de trabajo en una ciudad, que si lo puedo hacer de noche, si puedo trabajar los fines de semana o no lo puedo trabajar. Eso, digamos, que es lo que nosotros conseguimos como programación. Y en la programación de proyecto, entonces nosotros hablamos es de la aplicación de habilidades, técnicas, intuición, adquiridas a través del conocimiento y la experiencia para desarrollar modelos de programación de proyectos efectivos.
¿Esto qué significa? Que toda esa parte conceptual debemos empezar a ponerla en planes de trabajo que sean ejecutables, monitoreables y controlables. Esto a nivel de proyectos puede tener diferentes modelos de trabajo. Algunos de estos modelos pues incluyen, digamos que, el uso de herramientas de gerencia como los cronogramas. Y en esos cronogramas nosotros lo que intentamos hacer es integrar y organizar lógicamente varios componentes del proyecto. ¿Cuáles son esos varios componentes? Esas actividades que salieron de la WS, los recursos que necesitas para que estas actividades se hagan y de qué manera estos recursos con estas actividades en un sinnúmero de actividades nosotros podemos estar, digamos, haciendo la secuencia lógica de ejecución del proyecto para que nosotros construyamos de manera apropiada el producto. Entonces, dentro de este mundo nosotros tenemos herramientas muy variadas. Nosotros, dependiendo de la complejidad del proyecto, podemos hacerlo desde un simple Excel y utilizando los métodos de programación más básicos, como son el GAN, donde es la sola barra, y en la medida en que nosotros vamos avanzando en complejidades con proyectos que requieren muchas más personas, muchas más actividades, en muchas más variables, pues digamos que esas herramientas se nos van quedando un poco cortas y necesitamos empezar a tener algunas herramientas que nos den una robustez para poder gestionar esa programación de actividades. Este es el caso que vemos acá corriendo en este pequeño video, donde nosotros estamos definiendo las actividades, donde nosotros podemos estar viendo los calendarios, inclusive por recursos, donde nosotros lo que tratamos de hacer es que estas actividades se fijen en un tiempo, de acuerdo a su duración, cuándo debería empezar, cuándo debería estar, qué actividades o qué tipo de relaciones entre esas actividades que pertenecen a diferentes grupos de trabajo se pueden desarrollar, cuáles son esas actividades, cómo se representan en un software, en cada software, digamos, que puede tener sus propias ventajas, cómo está estructurada una WS, cómo lo vemos dentro de un programa, vemos cómo es la relación de esas estructuras detalladas de trabajo, cómo están establecidas las jerarquías, y con esto finalmente nosotros poder identificar algo que desde el punto de vista del proyecto llamamos la ruta crítica. Esa ruta crítica no es más que identificar aquellas actividades que son digamos, sensibles al tiempo, que si se atrasan esas actividades, pues qué impacto va a tener en el tiempo. Pueden haber muchas actividades que se estén desarrollando, pero siempre encontraremos al menos una ruta crítica dentro de ese proyecto que nos va a fijar la duración mínima del proyecto y que requiere una especial atención. Entonces, herramientas que nos puedan ayudar a facilitar ese trabajo, porque ahí es donde nosotros estamos como gerentes de proyectos supervisando constantemente esto, tomando acciones correctivas sobre la ruta crítica, nos podrá decir qué es lo que está pasando en el proyecto. Sobre ese universo de actividades, pues nosotros podemos identificar y monitorear cómo estaba planeado al principio y cómo está siendo desarrollada. Es decir, poder controlar lo que nosotros habíamos pensado al inicio del proyecto y con cada una de las interacciones y compararlo versus con la ejecución para poder tomar acciones y determinar qué ajustes hay que hacer sobre el proyecto y con base en eso definir cómo podemos modificar nosotros cada una de las digamos, secuencias o actividades que teníamos. ¿Qué más nos queda en el proyecto? Pues en el proyecto nosotros tenemos que tener el registro en alguna parte de la WS, el control y sobre todo mirar algunos estadísticos y algunos informes de desempeño. ¿Cómo están las manos de obra, digamos el uso de mano de obra de algunos operarios en cada uno de los periodos de tiempo? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué está quedando esto? ¿Será que yo sí puedo trabajar extras en ese periodo? ¿Por qué está creciendo tanto el costo de una actividad en mano de obra en cierto momento? ¿Qué es lo que está pasando con la ruta crítica? ¿Quiénes están? ¿Cuáles son las actividades que nos están quedando? ¿Qué recursos son los que nosotros tenemos asignados? ¿Cuál es la tendencia de las unidades planificadas, las reales, versus lo que se está ejecutando? Esto es parte de, digamos, esas herramientas que necesitamos los gerentes de proyecto para mantener la gerencia del proyecto. ¿Sí? Cuando nosotros podemos tener datos disponibles, podemos disponer de una herramienta que nos dé la suficiente información y la capacidad de registrar lo que está sucediendo versus lo que estaba planeado, podemos tomar decisiones y acciones. ¿Cuáles son las tendencias que tenemos hacia el futuro respecto de lo que nosotros estamos construyendo en el momento? ¿Cuándo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos controlar? ¿Lo podemos controlar por bimestres? ¿De qué manera lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer semanal? ¿Lo quiero hacer diario? ¿Es un proyecto que es de 6 meses y lo necesito controlar por semanas o por días? Esas son variables que nosotros debemos tener dentro del proyecto. ¿Qué ha pasado en un proyecto
que quedó suspendido, cuánto había quedado del proyecto antes, un periodo de suspensión donde tocó suspenderlo por la pandemia, por lo que queremos, y una vez que lo reactivamos, cómo están los recursos. Esos son parte de los elementos que podemos esperar tener que resolver. Y digamos que la manera de poderlo ayudar a desarrollar es, digamos, apoyándonos en algunas herramientas que podamos tener a la mano. Es el caso de lo que nosotros tenemos en la escuela, que ya es un curso de fundamentos donde tenemos y podemos explorar todo el tema de la gerencia de proyectos y sobre todo aplicándolo sobre una herramienta. Esos conceptos teóricos que tenemos dentro del mundo académico, cómo lo podemos ver y materializar realmente y hacer el seguimiento, la planeación, la ejecución de un proyecto y llevarlo a cabo. Norma, yo tengo hasta acá para poder conversar. Yo me gustaría darle espacio a las preguntas que pudieran tener para que podamos ir conversando sobre este tema. Claro que sí, Arturo, muchísimas gracias. Entonces, queremos saber si alguno de nuestros participantes tiene preguntas. Si quieren, por favor, pueden escribirlas por el chat. Aún no tenemos preguntas, pero entonces les vamos contando acerca de nuestro curso. ¿Te parece, José Arturo? Sí, claro que sí. Bueno, entonces les contamos que José Arturo preparó un curso con la unidad de proyectos, que es la unidad a la que José Arturo pertenece dentro de la escuela, acerca de este tema de programación y control de proyectos. ¿Quieres ampliarnos un poquito esa información, por favor, José Arturo? Claro que sí. Entonces, ¿qué hemos visto? Digamos que cuando vemos las grandes compañías hacia afuera, el uso de herramientas se ha ido, digamos, incrementando porque la complejidad de los proyectos aumenta. Esa diferencia, esa complejidad hace que, digamos, nuevas compañías o las compañías que vienen empiecen a adoptar algunos estándares del uso de herramientas. El caso de Primavera y por qué nosotros empezamos a impulsar el tema de Primavera dentro de la escuela, porque es una de las herramientas más difundidas a nivel de los proyectos de ingeniería. ¿Qué significa proyectos de ingeniería? Todos los proyectos que tienen que ver con infraestructura, inversiones en capital o proyectos de infraestructura. Estas herramientas, digamos que está la tendencia de que lo que viene de Estados Unidos generalmente se empieza a replicar hacia abajo y lo que hace que, digamos, la apertura que tiene Colombia, donde están llegando muchas compañías del exterior a desarrollar proyectos, estas compañías en general están trayendo este tipo de herramientas como lo es Primavera. Primavera porque tiene dentro de sus muchas características, pues digamos, ha podido probar, por lo menos en Estados Unidos, en las agencias federales, por ejemplo las de transporte, que ha sido una herramienta efectiva para el control de, digamos, a nivel similar de acá, lo que sería una gobernación, un municipio, la entidad federal pone en manos de sus contratistas, digamos, la responsabilidad de llevar el control de los proyectos a través de Primavera. Entonces, nosotros lo que hemos querido es tratar de empezar a difundir el conocimiento de lo que tiene que ver esta herramienta, porque pensamos que hacia futuro esto va a empezar a llegar con mucha fuerza. A hoy en día, compañías en Colombia grandes, nosotros cuando ya hablamos del uso de este software, estamos hablando de compañías como Codensa, como Endesa, que dentro de su estructura ya empiezan a utilizar Primavera. Entonces, lo que queremos es llevar a las personas interesadas, que digamos que tengan contacto con el medio y les interese primero conocer todos los conceptos teóricos que hay y con base en esa teoría empezar a desarrollar ya actividades en Primavera que les permita madurar hacia adelante el uso de Primavera, por lo menos que entiendan cómo crean una OBS, cómo crean una AWS, cómo son las secuencias y aquellos truquitos de cómo uno puede, digamos, empezar a usar todas las funcionalidades que tiene Primavera para hacer los cálculos de pronósticos del proyecto, los avances del proyecto, cómo está la carga de recursos, cómo se comparten recursos entre proyectos, ¿sí? Cómo una compañía que se dedica a proyectos empieza a
digamos, implementar esta herramienta y empezar a gestionar el total de la compañía dentro de una plataforma de estas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llevar. Listo, José Arturo. Gracias por el detalle del curso. Ya tenemos preguntas de nuestros participantes. Nos dice alguien que no está identificado, me gustaría de manera general la diferencia entre Project y Primavera. Ok. Project es una muy buena herramienta también, es una herramienta válida. Todas las herramientas en general te van a cumplir las mismas funciones. Cuando haces programación de proyectos y en especial proyectos de ingeniería, la mayoría de las veces utilizas algo que es la técnica de ruta crítica y los dos la tienen. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando de Primavera? Primavera es una solución escalable, la que nosotros vamos a ver, digamos, es la que podemos manejar en nuestros computadores personales, pero tiene unas características muy particulares. Ejemplo, tú puedes empezar a conectar riesgos dentro del mismo software de Primavera. Tú puedes adicionar documentos de tus planos a actividades dentro de Primavera. Tú puedes, una actividad que requiere secuenciar pasos, eso es ir al detalle un poco más abajo, puedes decir que una actividad necesita una serie de pasos y los puedes definir en Primavera. Entonces, digamos, en comparación son muy buenas herramientas. Yo diría que entre Project y Primavera, tal vez Primavera es una evolución con unas funcionalidades mucho más avanzadas. Te hace unos cálculos de normalización de recursos que es bien interesante. Cuando manejas multiproyectos, él te calcula cuáles son los recursos que están sobreasignados en diferentes proyectos y yo creo que ahí hay un tema interesante para explotar. Entonces, las dos herramientas son muy buenas y digamos que en términos de proyectos y de complejidad, ahí yo creo que Primavera puede ofrecer algunas funcionalidades adicionales que son muy interesantes. Gracias, José Arturo. La misma persona, no sé si será la misma porque parece como anónimo y creo que ya lo contestaste, Microsoft Project y Primavera tienen el mismo alcance y las mismas herramientas o con Oracle. Digamos que si hablamos desde el punto de vista técnico, o Primavera te permite escalar la solución mucho más allá de lo que nosotros conocemos o lo que la mayoría conoce pues con el tema de Project. Y cuando decimos mucho más allá es porque, digamos, esta compañía que lo creó hace unos desarrollos muy particulares para todo su producto. Entonces, la escalabilidad del producto, por ejemplo, les permite con otros módulos llevar, por ejemplo, el control de todo el procurement de un proyecto. Entonces, uno aprende a estructurar en Primavera, digamos, todo lo que tiene que ver con el proyecto, pero hay unas soluciones que permite conectar con el flujo de la facturación o el flujo de los pedidos o otra serie de cosas. Entonces, yo creo que ahí es tal vez el éxito de algunas compañías que pueden empezar a implementar estas soluciones y es que empiezan a integrar una serie de actividades que en algunas herramientas que siendo muy buenas, pues no alcanzan a tener. La gestión documental dentro de los proyectos, pues es muy importante y pues algunas herramientas no alcanzan a tener todavía ese control de flujo. Básicamente, Primavera funciona sobre una infraestructura tecnológica, la base de datos básicamente de Oracle y permite pues un almacenamiento y una cantidad de información que con otro tipo de entrenamientos se puede aprender a explotar. Como yo exporto desde la base de datos propia donde se guardan los proyectos de Primavera, cómo los exporto y los trabajo en otras herramientas, cómo yo puedo importar información desde hojas de Excel y las puedo llevar a Primavera. Tiene unas características muy bonitas que ya es para la parte de presentación de informes, donde ya tú lo pones y defines tu propia presentación para los diferentes stakeholders. Entonces hay una serie de funcionalidades que van mucho más adelante del común. Listo, gracias, José Arturo. Pregunta Sergio Ruiz. ¿Sirve para proyectos de infraestructura vial? Es lo que usan en los departamentos de transporte de Estados Unidos. ¿Sí? Si bien ahí hay que hacer una pequeña diferencia, depende del modelo que quieran desarrollar. Cuando uno habla de modelo o de técnica para programar, existen varios modelos. Esto
uno es la ruta crítica, hay cadena crítica, hay líneas of balance. Entonces, dependiendo de lo que hay. Primavera te ofrece lo que puede ser ruta crítica y cadena crítica. Otros más avanzados, otros modelos más avanzados, digamos que sí, digamos en este curso no se podrían cubrir y tendría que ser producto de otro tipo de entrenamiento. Ok. Buenas tardes, dice otra persona. Mi pregunta es, ¿la ruta crítica que se establece al principio puede cambiar a medida que avanza el proyecto? Sí, y generalmente te va a cambiar. Parte del control es eso. Tú planificas un proyecto, ese proyecto queda planificado con algo que se llama la línea base. Y a partir de la línea base tú empiezas a hacer unos ajustes, porque en general los proyectos son inciertos y tienes problemas y te van a dar. Esos nuevos modelos, tú puedes construir nuevas líneas base. Al final puedes sacar cuál fue la variación total entre la primera, la segunda, la tercera y entre diferentes líneas base. Entonces, te lo permite, que era lo que veíamos al principio, pues se proyectan algunas, entonces tú puedes tener hasta 10 líneas base establecidas. Puedes tener en los milestones, en los grandes hitos, puedes empezar a tener controles. Entonces, te permite almacenar toda la información de los históricos, qué ha pasado con cada una de esas actividades, qué fueron los cambios que se hicieron. Eso lo permite. Perdón. Gracias, José Arturo. Nos pregunta otro participante, desde el punto de vista del flujo de caja, ¿se puede dividir en insumos y en mano de obra y equipos? Sí, correcto. Y tienes diferentes modelos de tarificación. Entonces, tienes los precios unitarios, tienes por esfuerzo, tienes por actividades predirigidas. Entonces, hay, digamos, varias alternativas que Primavera ofrece para costear las actividades. Las actividades Hammock, las actividades de resumen, aquellas actividades que, digamos, sin ser parte del producto requieren, como la parte de las actividades de staffing, se pueden valorar y se pueden controlar. Gracias. Otra persona pregunta, ¿y dónde queda Microsoft Project? Microsoft Project es una muy buena herramienta. Cada compañía puede optar por desarrollar, digamos, sus proyectos sobre cada una de las herramientas. José Jiménez nos dice, qué pena no saludé, buenas tardes. No te afanes, José, buenas tardes. Otra persona nos dice, ¿tiene algún módulo como es el caso de programación gráfica como similar a Navisworks? No con la simulación, pero sí hay un componente que es HTML totalmente gráfico, donde lo que tú haces es presentar los informes finales del proyecto. ¿Ok? Puedes definir con qué estructuras, qué información es la que quieres presentar, digamos que es configurable de parte de Primavera, es una herramienta incrustada, pero cuando tú la ejecutas, sale al frente y empiezas a ver, digamos que el tema de los reportes de una manera mucho más amigable para los stakeholders, digamos en las juntas directivas, en los comités, en el steering committee, que pueden ser interesantes manejar, te puede permitir comparar entre proyectos, cómo va uno con otro, entonces no es la misma funcionalidad en Navisworks donde tú ves la simulación y todo el recurso, pero sí digamos que ya puedes crear digamos esas resúmenes de resultados de proyecto. ¿En el ciclo de vida se tiene alguna metodología específica para determinar y o seguir los diferentes riesgos a que se expone un proyecto? Sí, digamos que cuando ya nosotros hablamos de riesgos, digamos dentro de las buenas prácticas, existen unos horizontes de los riesgos y esos horizontes se pueden configurar. Es decir, no es lo mismo pensar en los riesgos de qué va a pasar con, no sé, pensémoslo, de qué manera se los planteo. Con los riesgos de clima, por decir algo, al principio del proyecto a cuando lo estamos ejecutando. ¿Sí? Al principio puede ser que el riesgo esté muy alto de que nos amenacen, digamos, factores climáticos, pero en la medida en que nosotros vamos construyendo y no se está dando, entonces digamos que esa intensidad del riesgo empieza a reducirse y eso se puede controlar. Entonces, digamos, en cada uno de los eventos tú puedes indicar qué riesgos están asociados con qué actividades, para que en el momento en que se llegue a esa actividad, entonces uno pueda determinar qué tan
cuánto atención debería tener ese riesgo. Listo, tenemos más preguntas. Dice Camilo Andrés, cordial saludo, ingeniero. ¿El software Primavera tiene licencia para fines académicos gratuita? Nosotros, digamos que tenemos la facilidad de suministrarle a las personas que estén en el curso el licenciamiento para que puedan hacer uso del software completamente funcional. Es decir, lo que ustedes ven es lo que licenciarían de software Primavera Professional. ¿Okay? Y aquí yo creo que vale la pena mencionarlo. Hay varias versiones. Digamos que la más robusta ya es Enterprise Project Primavera. Y digamos que lo que tienes que ver ahí es que ya las personas se pueden conectar desde un móvil, los usuarios tienen unos permisos para actualizar sus propias tareas, etc. En la que nosotros vemos, digamos que es como si tú estuvieras al cargo de todo el proyecto. Es decir, este enfoque se lo presentamos a las personas interesadas para que ellos sean los schedulers, o sea, que entiendan cómo funciona la herramienta y puedan empezar a apoyar mucho los proyectos, a los gerentes de proyecto haciendo un scheduler, digamos, aprovechando todas las herramientas que tiene Primavera. ¿Sí? Es decir, toda esa cantidad de funcionalidades que tiene realmente que se puedan apropiar de ellas para que desde la función de scheduler estén atentos a darle soporte a todo el proyecto. Y para los gerentes de proyecto, pues que digamos que conozcan esas funcionalidades y cuando estén planificando los proyectos puedan empezar, digamos, a obtener información adicional que es de mucho valor en la medida en que uno avanza con el proyecto. Entonces, el licenciamiento está para todas las personas que inicien el curso. Gracias, José Arturo. Acláranos entonces, es durante el desarrollo del curso que las personas van a tener. Sí, luego del curso, digamos que hay unas restricciones que deben firmar para que su uso sea personal, porque sí les queda a las personas. Pero tienen que firmar unos compromisos para, digamos, de no comercialización, de no explotación comercial y otra serie de cosas. Listo. Creo que ya nos quedó más claro. Muchas gracias. Dice un participante, buenas tardes, ¿qué factores debemos considerar para establecer la línea base? La línea base se establece una vez que tú determinas el esfuerzo que requiere una tarea, los recursos y las habilidades de las personas. Es decir, cuando tú ya balanceas, digamos, en la secuencia natural del orden de los proyectos, elaboras la WS, identificas todas las actividades, haces la secuenciación de actividades, haces nivelación, asignas recursos, asignas calendarios, asignas materiales, y cuando ya, digamos que, bueno, ya haces unas pruebas, listo, hay unos estándares que te dicen si está bien construido el calendario o no. Cuando tú ya puedes superar eso, puedes fijar la línea base. Ok, muchas gracias. Tenemos otras preguntas. No está identificado. Buenas tardes. ¿Qué factores debemos considerar para establecer la línea base? Creo que era la misma anterior. Ah, perdóname, sí, era esa. ¿Cómo adquirir el software? ¿Qué tipo de licencias maneja? Pregunta Camilo Andrés. Si ya es la intención de adquirir licencias compradas, pues eso es directamente con los distribuidores de Oracle. Para el curso nosotros, digamos, entregamos los instructivos digamos, los accesos para que puedan descargarlo a sus equipos personales. Gracias, José Arturo. Preguntan, José, ¿qué proyectos está desarrollando la escuela actualmente? ¿Cómo se puede obtener más información sobre el curso? De lo segundo, voy a hacer una publicación para que tengan el enlace de acceso a la información del curso. La primera parte sí te la dejo, José Arturo. Espérame, no te entendí con la primera parte. La primera parte, ¿qué proyectos está realizando la escuela actualmente? ¿Qué proyectos desarrolla la escuela actualmente? O sea, sí, se me entendería que son proyectos de la escuela. O sea, la escuela, digamos que tiene varias iniciativas al interior, pues digamos en infraestructura, tiene proyectos a nivel interior en oferta académica y nosotros todo el tiempo, toda esta parte que nosotros desarrollamos acá de educación continuada obedece a proyectos internos de la escuela.
No sé si eso es a lo que estaba haciendo referencia la persona. Si no es así, entonces le pediría por favor que me ayude a ampliar un poquitico qué es la pregunta, digamos, me des un poquito más de contexto para poder resolver de mejor manera. Listo. Hay una persona que nos dice, mi pregunta va referente a las licencias de estos programas. Pagamos un curso para saber cómo usarlos, pero esto significa que estamos solo a la disposición de trabajar con licencias que superan en gran cantidad a los que nos pagan como profesionales. No sé si quieres volver a hacer énfasis en cómo se va a manejar esta licencia para las personas que participen en nuestro curso, José Arturo, por favor. Ok. Las personas van a recibir un acceso para descargar y hacer uso del programa. ¿Ok? La condición es que no pueden hacer explotación comercial de él. Es decir, no pueden estar en una compañía, descargarlo a través de la licencia que se le otorga a través de la escuela y empezar a desarrollar sus proyectos dentro de su empresa con esa licencia. ¿Sí? Digamos, esa es la limitante. Ahora, es una persona que entra al curso, lo desarrolla, lo deja en su casa y empieza a trabajar con él en su casa, perfecto, eso no tiene ningún problema. ¿Sí? El problema está es cuando empiezan a hacer de uso comercial de la licencia, porque es que lo que descargan es una licencia totalmente funcional, es lo que compran las compañías, ¿listo? Entonces, pues no tendría sentido entrar a permitirle a los estudiantes, a los interesados, descargar y pues no habría negocio ahí. Digamos que se le permite a las personas que en su computador personal, con los suyos sin fines de explotación comercial, sigan practicando porque la licencia, digamos que no tiene una vigencia establecida de duración. ¿Listo? Lo que no pueden hacer es uso comercial. Uy, se nos desconectó Norma. Bien. Parece que sí, un segundito, la trato de volver a Ok. Me pregunta por acá si interactúa con otros software. Hay dos maneras de trabajar e interactuar con software. Hola Norma, ¿cómo estás? Estaba tratando por acá de ver una preguntita que me estaban haciendo si interactúa con otro software. Se me La herramienta salió, permite... discúlpenme, se me salió la reunión, como que se me cayó el internet. Qué pena contigo. ¿Ya No te encontraste preocupes. la otra pregunta? Sí. Sí, sí, ya está terminando. Me preguntan por acá si interactúa con otro software. Entonces, hay dos mecanismos. Uno es a través de importar y exportar, que es básicamente lo clásico. Pero en otras alternativas, tú puedes entrar y conectarte directamente a la base de datos donde se guardan los datos de los proyectos y si conoces la estructura, pues puedes explotar directamente desde ahí. ¿Ok? Pues, ¿qué pasa con eso? Pues sí, hay que tener un poquito de nociones de cuál es la estructura de datos que almacena la base de datos como tal, para poder, digamos, empezar a conectarlo con otro tipo de aplicaciones. Entonces sí interactúa con otro software a través de mecanismos específicos, pero sí lo hace. Gracias, José Arturo. Para las personas que nos están preguntando cómo acceder al curso, cómo tener más información, acabo de publicar algunas cositas del curso que se realizará a través de Microsoft Teams en modalidad remota de manera sincrónica, es decir, van a estar todo el tiempo interactuando con José Arturo, las horas de clase que están en el cronograma. Este curso inicia el 10 de noviembre, tiene un costo de 990,000 pesos y la información, dejé el enlace allí para que puedan tener toda la información y a través de ese enlace también encontrar el enlace para la inscripción al curso. José Arturo, tenemos otra pregunta. Buenas tardes. ¿Esta herramienta es compatible con sistemas BIM Dimension? Mira, el tema lo hemos trabajado con Revit, ¿ok? Entonces, cuando me dicen BIM Dimension, estoy suponiendo, y me disculpan si no es así, que ya quieren subir a modelos de programación de proyectos en 4D, ¿ok? Y en ese sentido, sí se puede hacer, habría que conectar las estructuras de donde se guardan los datos en Primavera para el tema de control del proyecto y conectarlo con los datos que tienen los modelos 3D. Los avances, digamos que ahí, más allá de la conexión, lo que se requiere es establecer muy bien las políticas de intercambio de información entre los dos sistemas. Pero sí, ya hay compañías que han hecho los desarrollos para poder. Lo que se hace desde Primavera y se actualiza en Primavera, que quede reflejado en plataformas como, digamos, las que tienen Autodesk. Y del otro lado, lo que tiene Autodesk, en el caso, por ejemplo, que me estaban preguntando por allí con
con Aviswork. Entonces, ¿cómo se conecta para que nosotros podamos, digamos, lo que se vaya avanzando en el proyecto desde Aviswork, cómo impactaría y se reflejaría al lado de Primavera? El tema más allá de la conexión es realmente definir las políticas de cómo se hace el intercambio de datos, pero sí, sí es posible. Listo, José Arturo, muchísimas gracias. ¿Se puede conectar a otro software como RIX o Crystal Ball o únicamente a software de Oracle? Sí lo puedes conectar porque indudablemente las funcionalidades de importar y exportar te permiten extraer las estructuras que necesitas, ¿sí? Y esas estructuras, esos datos, los puedes ir a llevar a cualquiera de las plataformas. Entonces no tienes problema. Digamos que esa es la funcionalidad básica que uno podría desarrollar. Y ya un poquito más avanzada, con un poquito más de esfuerzo, está el tema de extraer los datos directamente desde la base de datos y llevarlos a la otra plataforma que necesites. O sea, Vale. te permite las integraciones. ¿Cómo compara Primavera con 5? Primavera con 5. Con 5 SINCO. No sé si lo estoy pronunciando bien. No sabría yo ese software. Si me están hablando de un software, no te sabría decir porque yo nunca lo he manejado. Ok. ¿Quieres, la persona que hizo la pregunta, quiere aclararnos, por favor? ¿Podría, por favor, ayudarnos con esa aclaración? Porque por el momento no tenemos más preguntas dentro de nuestros participantes. Entonces, esperemos un momentico a ver si hay otra pregunta, José Arturo. En la parte de costos, ¿se pueden hacer presupuestos con análisis unitarios? A, I, U, apóstrofe S, etcétera. Administrativos, imprevistos y utilidades. Sí puedes integrar algunas actividades dentro de la estructura de costos que definas para cada una de las actividades para que puedas identificar cuánto puedes cargar, digamos, yo no sé si sea por actividades, no creo que sea por actividades, pero digamos por los hitos o por los grandes entregables o por las WS, cómo lo puedes, digamos, empezar a revisar cuál debería ser. De hecho, en una de las diapositivas que veíamos está la estructura completa de costos, o sea, la CBS, te puede dar las luces para que tú puedas empezar a estructurar, digamos, ese tema del forecast de cómo sería la IU de un proyecto de estos. Listo, José Arturo. Pues creo que ya no tenemos más preguntas. La persona que nos hizo la pregunta no nos hace una aclaración acerca de Primavera con 5, entonces pues creo que ya hemos resuelto has resuelto mejor las inquietudes de nuestros asistentes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Como les decía al principio de la charla, pues vamos a tener la charla disponible en nuestro canal de YouTube. Les enviaremos el enlace a las personas que se inscribieron y participaron de esta conferencia, junto con la presentación que nos compartió José Arturo. Entonces, pues no siendo más, creo que ya nos podemos despedir. ¿Te parece, José Arturo? Ok, bien. A todas las personas, muchísimas gracias por su tiempo. En verdad que la misión de la escuela de tratar de llevar, digamos, estas nuevos conocimientos, sino estas oportunidades, pues, de que las personas conozcan de que hay herramientas que en los proyectos pueden resolver muchas de las complicaciones que se nos presentan, el hecho de que podamos, digamos, entregarlo con buenas prácticas, porque el curso incluye lo que nos dice el SPS y el PMI-SP, porque es parte integral. O sea, no es solamente entrar a hacer uso de la herramienta, sino que ustedes y las personas se puedan llevar realmente cómo se hace el scheduling de un proyecto, ¿sí? Digamos que cuáles
lo que existe detrás del scheduling, más allá del simple hecho de estar aprendiendo a incrustar tareas, a hacerle avance de tareas, a disolver tareas, etcétera. Me parece que es parte misional de la institución, de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, de divulgar conocimiento que pueda ser de utilidad para la sociedad. A todos, muchísimas gracias por su tiempo, mil y mil gracias por sus preguntas, por su participación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Diana se despide, dice gracias y feliz tarde. Gracias por acompañarnos y esperamos que puedan seguir acompañándonos en otras charlas de otros temas o del mismo tema relacionado con la gerencia de proyectos. Buena tarde para todos. Ok, que esté muy bien.